Hoy una charla, pues imagino que cómo era desarrollar en la época. Perfecto. Pues venga, con ellos los dejo. Luego más tarde se abrirá un turno de preguntas, que me imagino que alguna pregunta habrá. Y lanzo yo la primera. Pregunta típica, pregunta tópica. ¿Era tan difícil programar en la época como se dice siempre? Por ejemplo, Víctor, venga, abre tu fuego. Es una pregunta que para un programador no esté apagado, porque yo creo que se puede provocar. Hola. Bueno, pues es una pregunta que para un programador pues es como si hubieras preguntado a los diseñadores si era difícil diseñar gráficos. Pues no, para ellos no. Lo que sí es verdad es que programar y hacer juegos, pues mucha gente piensa que hacer juegos es algo, digamos, muy divertido y más fácil porque es como jugar, no tiene nada que ver. En general, el programador de videojuegos es un programador muy técnico, con unos conocimientos muy profundos del hardware con el que trabaja para sacar el máximo partido, y también es una persona que tiene que estar en permanente evolución porque las máquinas cambian cada poco tiempo, las técnicas de programación de los videojuegos también, y entonces requiere mucha dedicación. Yo lo dejé. Bueno, yo creo que programar en la época en la que programábamos nosotros era bastante más complicado que programar ahora si nos comparamos con los programadores actuales. Sí que es verdad que programar es muy técnico, es algo muy complejo, pero en la época en la que programábamos nosotros no había documentación, no había conocimientos o bases de datos de conocimiento como hay ahora. Internet, para buscar en internet cualquier cosa y consigues cualquier documentación de cómo hacer cualquier cosa, incluso en Amstrad o en Spectrum o cualquier plataforma, ya no solo en las modernas. Entonces el problema que teníamos en nuestra época era el desconocimiento, básicamente. Yo, por ejemplo, empecé a programar y no vi ni un solo libro de código máquina, ni un solo libro. Y todo, pues, echando la imaginación, investigando, probando y depurando programas. Básicamente la diferencia entre la programación de nuestra época y la programación actual. O sea, la esencia pura del ensayo y error. Básicamente, ensayo y error. Ensayo y error y la poca documentación basada en 4 fotocopias que podíamos conseguir de algún manual traído de Inglaterra. ¿En inglés, seguramente? En inglés, ¿no? Algún manual que a lo mejor no entendíamos ni de qué iba, yo por lo menos no entendía de qué iba y tenía que empezar a saber qué eran aquellos números y aquellos mnemotécnicos que se me presentaban y cómo los tenía que meter yo luego en el ordenador. Pero ante ese tipo de dificultades uno no se desanima, dice, ostras, esto es demasiado difícil, vamos a dejarlo. Horas hasta que consigues algo. Yo me desanimaba mucho porque trabajaba, principalmente al principio trabajaba en BASIC, y claro, veía aquí en BASIC y yo no conseguía la velocidad que conseguían los juegos que venían pues, de Inglaterra, los juegos hechos en España. Entonces me preguntaba cómo cojones conseguían esas velocidades espectaculares. Y entonces ya empecé a investigar, empecé a pelear y ya te digo, con 4 fotocopias conseguí saber de qué iba un poco la historia. Bueno, su turno, caballero. Yo voy a pegar un paso adelante, ¿no? Y voy a contaros la diferencia que hay entre un programador amateur y un programador profesional. Cuando yo estaba en casa programando en mi Astra, porque yo empecé a programar en Astra, el Spectrum me sirvió para hacer cositas, pero empecé a programar en Astra, pues era todo un manual. Programar en cassette era casi imposible, yo tenía que introducir primero el assembler, luego introducir el juego y era complicadísimo, ¿no? Tenía que ser siempre en cosas de disco. Cuando me fui a Opera a trabajar, el sistema era completamente diferente. Trabajaba en PP. Recuerdo que el primer día de una tarde el director de Opera me llenó de cosas, cálculos, de funciones, de todo el sistema que tenían ellos. Nos pegó la bronca porque las direcciones las poníamos con número directo, no con direcciones de puntero. Y allí se programaba, o sea, el programa si tiene un PP, con una cosa que se llama ensamblador cruzado, con un PDS, hacías el juego en el PP
y lo volcabas al ordenador que estabas trabajando en ese momento. Normalmente se programaba el primer ordenador en Opera, que era la Astra, ¿no? Y tal, y todo volcabas completamente el juego ahí, probabas el juego, se colgaba el juego, pero no se colgaba el PC, ¿no? Y automáticamente ahí pues ibas probando hasta que empezaba el juego. Si preguntáis con cuántos ordenadores trabajamos, pues con todos los de la O sea, digamos que había un sistema para cada juego, o sea, para cada ordenador, para cada el Astra del Spectrum. Cuando se había terminado lo que era el juego base, de traspasar el juego base a los demás ordenadores, se ocupaban, digamos, la parte de abajo, la gente del caballo, y en cada día salía ya un juego terminado. Era muy sencillo porque ya se hacía todo exactamente igual para que todos los ordenadores funcionaran igual. Lo que pasa es que la diferencia entre la programación amateur que dices y la profesional también dependía de la empresa donde trabajaras. Cuando tú te fuiste a Opera, que tenía las PDS, no sé si Dinámica lo va a tener. Empezó con un emulador que tenía Electrónica, un emulador de Z80. Nosotros empezamos programando en el C de Amstrad, y luego empezamos el interfaz de MSP Ingeniero, de SEM, para pasar el código compilado a cualquier máquina. Porque fueron Amstrad, se lo pasábamos a otro Amstrad donde ejecutábamos. O sea que teníamos un sistema de desarrollo. Luego salió el PDS, que era un producto inglés que usabas un PC, y la comunicación era paralelo a un interface especial que era mucho más rápido, y eso ya dio la diferencia, porque además grababas el código en el disco duro. En cambio en el Amstrad lo grababas en los disquetes. Pero vamos, yo empecé en el PTX 81 y queréis que grabar en cinta, ¿sabes? Lo que está claro es que dependía también de en qué empresa trabajaba. Sí, claro. Yo, por ejemplo, trabajaba de freelance para el soft y desde luego no tenía un PDS porque no me acuerdo ni cuánto costaba. Primero tenías que tener un PC que costaba en torno a $500,000, 3.000 euros. En torno no, $500,000, 3.000 euros, y el PDS creo que costaba en torno a los 6.000 euros aproximadamente. Con lo cual, si comprabas varios, hacía un poquito. Por lo cual, pues, claro, un programador no amateur, sino freelance, no podía subir eso, con lo cual era la diferencia notable de una persona que trabaja. ¿Sabéis decirme vuestra primera creación? ¿Tenéis en mente vuestra primera creación? ¿Qué puta madre? ¿Para qué me preguntas eso? Eso es una pregunta de memoria y yo no tengo memoria. Yo te puedo decir las primeras, pero la primera en realidad, Yo sí. Se admite pulpo como la de quizás las primeras, digamos, que sí que salieron en una revista, ¿no? Como un esto, creo que fue Papá Noel, Caperucita Roja, ¿no? Era un laberinto, ¿no? Con un gráfico que iba pegando, que no andaba ni nada, ya que iba con el pom de cuadrado a cuadrado, y si era Caperucita, por ejemplo, cogiendo la miel, cogiendo esto y el logo detrás persiguiendo el laberinto. Yo la primera fue en calculadora programable, una Casio FX702T que se programaba en BASIC y era un programa había que parar un contador, era una chorradilla, pero bueno, hecha en un BASIC súper rudimentario de una calculadora programable. Luego ya pasé a Big 20, que bueno, ya era muchísimo más sofisticado, porque el Big 20 que tenía yo, la dataset la tenía estropeada y no podía grabar, con lo cual tenía que tener encendido el Big 20 días seguidos para no perder el código. Pero aguantó, ¿no? Pero aguantó, como aguantan todavía. Bueno, yo empecé a programar, me refiero sin publicar. El primer juego que hice fue un Lander. El típico Lander de jugar con la inercia, se le enfocaba, tenías una gasolina y eso en el TX81. Y luego el primer publicado fue el programa de diseño gráfico Artis. El primero que salió junto con el 10 y eso me hicimos sobre dos juegos en Dynamic. Y fue lo primero que publiqué. Realmente en aquella época, bueno, pues no era... Era una época en la que el software español estaba pues en auge, juegos, pero hay juegos
y hay juegos. Imagino que estamos de acuerdo. ¿Tiempo más o menos en que uno puede llegar a programar un juego? Más o menos. ¿Iba siempre en función de lo que os pedían, del tiempo, o teníais también vosotros un tiempo de programación, digamos, privado, en el cual dabais rienda suelta a todo lo que uno tenía en mente? ¿Cómo ibas tú un poco? Bueno, yo he tenido la enorme suerte de nunca desarrollar por encargo. O sea, quiero decir, cuando ellos me decían lo que tenía que hacer, básicamente yo he sido diseñador y programador siempre. Entonces, tardaba lo que tenía que esperar y dependía de mí. Es verdad que hay un dato curioso en el Dynamics, y es que nosotros a partir de un juego, nosotros desarrollamos un kernel común para todas las máquinas de la época. De forma que los juegos se podían pasar de una máquina a otra muy rápidamente, y que eran todo llamadas al kernel este. Para un kernel que tenía sonidos, lectura de teclado, acceso a ciertas cosas que son diferentes en cada máquina, en el SX o en el Amstrad, y entonces luego el código, simplemente cambiando digamos, el kernel este que lo llamábamos R1, pues se podía convertir. Los gráficos también teníamos conversores. Y el récord de conversión está en 2 horas del Megafenix. El Megafenix se hizo primero en Amstrad y se convirtió al Spectrum en 2 horas. Es decir, que 8 horas. 2 horas. Ah, 2 horas. Sí, exacto. Utilizando todas las técnicas, incluyendo gráficos. O sea, no tener nada en el Spectrum, coger los gráficos modo 0 de Amstrad, convertirlos de los colores a tramas y convertir el código con las llamadas al R1, cambiando al R1 de Amstrad, cambiabas todo el direccionamiento porque tenía posiciones de dirección distintas, y todo eso, a pesar de todo eso, Pablo Ariza fue el programador que lo hizo. Yo estaba en su casa en ese momento con él, el programador de la AMC, Pablo Ariza, que sigue siendo programador, ya no de juego, pero siempre ha sido un crack, y es verdad que primero acabamos el Spectrum, que estaba casi acabada, y luego hicimos la versión de Alpha, y luego hicimos la versión de Spectrum en 2 horas. Y eso a mí me dejó bastante impactado. ¿Puede ser récord Guinness? Bueno, es un poco, ¿no? Yo los juegos que desarrollé en aquella época sí que eran por encargo, y normalmente nos daban un tiempo de 6 meses para cada desarrollo. 6 meses es lo que tardábamos. También compatibilizar con estudios o con trabajo, depende de la persona del grupo. Estamos hablando de que en aquella época erais jóvenes, lógicamente. Sí, yo tenía 6 o 7 años, aproximadamente. 8, ¿no? No, que va, esto lo hacíamos bastante rápido. El juego no era 3-4 meses. 3-4 meses. Lo que pasa es que solamente hacíamos, los programadores solamente hacíamos el juego principal. No nos dedicábamos ya a pasar los temas de la ordenador. Hacían ya, digamos, como ejemplo, los que se preocupaban de traspasar los demás ordenadores. Pero calculo lo que dieron una formación cada 3 meses, 3 y medio. ¿Había máquinas a las que preferíais trabajar antes que con otras por su facilidad a la hora de programar? Máquinas que preferíamos trabajar. O sea, ¿había plataformas en las que decías, prefiero trabajar en esto para trabajar de base, para luego portarlo a otros sistemas? No sé cómo lo haría los demás, pero no puedo trabajar en Amstrad. Siempre en Amstrad, no para. Yo siempre trabajé en Amstrad. ¿No? También en Amstrad. De hecho, por eso estáis hoy aquí. Las plataformas menores nunca fueron mi objetivo. Primera bulla, atención, el minuto 8. Es verdad que nosotros empezamos en el Spectrum, pero lo que digo, que luego te das cuenta cuando tienes, por ejemplo, ahora el Pixel, que era muy gordo, muy ladrillote, era una pasada. O sea, cuando salió, nos pasó los flipamos. Y luego nos pasamos a
tú programabas en el PC, en el sistema este, pasabas el código al Amstrad, lo grababas con el Amstrad, pinchabas el esquema, pero ya tenías los gráficos de Amstrad que se conocían. Amstrad era la primera manera en la que se hacía el juego. A la hora de, imagino, tantos años programando, habrá pasado de todo, ¿no? Habréis tenido imprevistos, problemas, anécdotas. ¿Aún así que recordéis? Algo así que digáis, esto no se me olvida nunca. Buscando en el baúl de los recuerdos. Bueno, en general son, sobre todo, muchas noches sin dormir. Las dos más fuertes son la más antigua, de la época esta retro. Nosotros teníamos tenemos una fecha para entregar el máster de escuela. Entonces, una vez ya el juego se le había decidido que iba a salir en tal fecha, por los anuncios, por una serie de cosas. Y entonces es verdad que luego se enviaba una cinta que se llamaba el máster nosotros fabricamos aquí en Barcelona, una empresa que se llamaba Boxa. Pues yo me he ido sin dormir con el máster. Lo típico es estar toda la noche con el y que a mitad de la carga falle, porque claro, tenías que mandar el máster, llevar un máster, y yo me he cogido el puente aéreo sin dormir directamente con el máster, y con el miedo de que bueno, un par de veces había fallado, luego en Boxa lo volvíamos a probar, pero directamente, además no estaba lejos del aeropuerto. Eso con respecto a la época esa, eso recuerdo como eso de irse directamente a duplicar. Y luego en el caso del PC Fútbol, pues estuvimos en el último PC Fútbol que hizo Dynamic, cuando estábamos nosotros, creo que era el PC Fútbol 7 o así, de nuestra época era por números, luego fue por año, cuando ya lo fuimos nosotros. El PC Fútbol 7 establecimos un horario de 36 horas trabajando, 8 durmiendo, o sea, íbamos rotando para poder acabar a tiempo, íbamos cambiando el día, a veces trabajar de día, a veces de noche, era una cosa, yo creo que éramos jóvenes y no lo debíamos soportar. Pero los Red Bulls nos comprábamos sí, y nos comprábamos en casa, o sea, no comprábamos los teníamos ahí a disposición de Sí, bueno, yo creo que sin duda la vida de todo programador, ya sea de videojuegos o de gestión o de cualquier otra plataforma, siempre está vinculada a la noche, ¿no? Cuando mejor se programa es por la noche. Y cuando se cometen los mayores errores también, ¿no? Pero luego después de esas 36 horas es cuando te das cuenta de cómo hermanos hice eso, y lo vuelves a rehacer otra vez en las siguientes 36 horas, ¿no? Pero vamos, yo recuerdo como anécdota pues el trabajo en el garaje, que eso se escucha mucho, porque bueno, yo tenía un garaje, tenía impresora rodeado de papel continuo, de impresora, de papel pijama, y programaba hasta las tantas de la mañana o llegar de marcha por la noche, porque efectivamente éramos jóvenes, llegar de marcha a las 2, 3 de la mañana y ponerte a programar hasta las 7 horas y acostarte, ¿no? Yo creo que para mí son efectivamente anécdotas principales, ¿no? Bueno, voy a contar una anécdota que pasó. Yo estoy a diferencia de Víctor, no me preocupaba ni de máster ni nada de esto, ni de tiempo, no me preocupaba que tenía este paso. Pero sí que os cuento, era un día que, en la época que se casaba, la secretaria que teníamos en ópera, se casaba y tal, y había invitado a sus padres y al novio a venir a dar una vuelta donde ella trabajaba, ¿no? Normal. Y yo estaba en aquella época haciendo el Guillermo Tell, que sabéis que es un juego que lleva pistola, y también trabajaba que lo conoceréis perfectamente, con Onco, ¿no? Con la de ópera y Carlos Suárez, que hizo Comando, ¿no? Estábamos los dos en mi despacho, no sé qué me estaba diciendo, yo estaba de pie, con la pistola aquí, pegando tiros, y en ese momento me abre la puerta y entra la secretaria con los padres. Los que son mis compañeros. Claro, fíjate la impresión que se llevarían los padres por una persona pegando ahí tiros. O sea, esto es una cosa muy curiosa. Nos sigamos. Entonces, quedamos que el tiempo de programación era el que había, no vamos a indagar más. Juegos de los que vosotros habéis programado, que a día de hoy los veáis
os sintáis orgullosos de ellos. Que veáis que igual por aquí hay algún juego homebrew en el cual se han inspirado. Juegos en los que perdura la esencia. ¿Qué me decís? ¿Qué juegos os vienen a la cabeza? Vamos por nosotros. Sí. No voy a contestar. Bueno, yo orgulloso siempre primero. Primero porque más le pusimos, porque primero lo hice en casa, lo llevé a ópera, se lo quedaron, lo tuve que transformar allí a su sistema, ¿no? Y tal, pero siempre es el que más recuerdo te lleva porque es el primero que hiciste como profesional, ya que tenía una entrada al expuesto. De conversiones, sí que he hecho dos conversiones a móvil, pero justamente no, sí que eran juegos de ópera, pero no de mis juegos. O sea, yo hice el juego a móvil de Ulises, de Woody y de Livingston 2, sí que hice un porte a móvil. De hecho, aún se puede encontrar por ahí. Y de orgulloso de todo lo que he hecho. No creo que Orgulloso del primero al último. Sí, no hay ningún juego así que diga es porquería. Sí que hay algunos juegos que de primaria sí que los echaron para atrás, por ejemplo el Mitos, que me dijeron que era muy difícil, ¿no? Y tal. En cambio ahora he visto críticas ahora del mismo juego diciendo que les gusta un montón. O sea, quizás ahora lo aprecian más que antes. Hay juegos que con el tiempo se les valora como no se les valoró en su día. Eso... ¿Por qué? No es algo, la gente es así de rara. ¿Qué tengo por ahí? Bueno, yo orgulloso de los juegos, bueno, eran dos cores de dos juegos que ya estaban hechos, cuya idea ya estaba preconcebida. Eran dos juegos que además no eran muy buenos, ¿no? Y que además no se llegaron a terminar, no llegamos a terminarlos porque tuvimos problemas con nuestro proveedor, con nuestro pagador, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, de partes de esos juegos sí que estoy orgulloso. Por ejemplo, en el Ornuz tuvimos que desarrollar un compresor en aquellos tiempos, que yo sepa no había todavía compresores, entonces tuvimos que hacer un compresor de pantalla porque las 16K de pantalla que tenía Lasker ya no nos cabía código BASIC, porque el Ornuz estaba desarrollado en BASIC y parte de un ensamblador, y tuvimos que hacer ahí un compresor para comprimir la pantalla. Y luego en el Sabrina, pues como no llegábamos a un acuerdo con el proveedor, en la versión disco le metimos un virus que destruía el programa en las tres primeras ejecuciones. ¿Esto es verdad? Eso es verdad, era un virus piramidal. Entonces en el sector 43 o 44 del disquete, lo que hacía era ir escribiendo un contador o decrementando un contador. Cuando llegaba a cero el contador, borraba el disco. Tú podías hacer todas las copias que quisieras, pero todas las copias del disco que salían de Sabrina se borraban a la tercera ejecución. Eso es una venganza... Bueno, era, pues, no me pagas, pues... Boteo, no volvimos a saber nada de nadie, ¿sabes? Yo creo que salió solo en cinta el Sabrina, no llegó a salir ninguna versión del disco, y con lo cual, pues por ahí estará el máster que le dimos. Pues, máster del virus. sí, igual está borrado ya, pero... Con el pan de antivirus, sí. Pues ya, yo es verdad que me siento orgulloso de muchos juegos, pero sobre todo cuando más orgulloso estás es cuando lo estás haciendo. Y en el momento que lo acabas, normalmente, por lo menos a mí me pasa, lo odias un poco. Pasas una fase, es como tener en este postparto, sí, la depresión postparto, o sea, o sea, te sientes deprimido, o sea, porque piensas que lo podrías haber hecho mucho mejor. Pero para mí el momento de mayor depresión después de acabar el juego fue cuando acabé el Maximum. A los pocos días salió el Night Glory. Entonces yo me quería pegar un tiro. Pero bueno, luego hay otras anécdotas curiosas, una que me ha venido a colación de lo de la pistola, que era la de MHT Ingenieros, ¿no? La pistola de MHT Ingenieros. Nosotros hicimos dos juegos para la pistola esa, y uno de ellos era un pollo que se lo iban comiendo unas abejas. Y para hacerlo, pues
nos compramos un pollo, de verdad. Y mientras íbamos haciendo los gráficos, o sea, yo dirigía un poco el equipo, no es que dirigiera los gráficos, pero en ese momento utilizamos una cámara, pero no había escáner, una cámara para digitalizar las imágenes. Y esa tenía un buen equipo, y entonces lo que hicimos esa tarde era, porque un pollo se iba comiendo así. No sé si alguien ha jugado ese juego. Se ve un pollo perfecto, que hicimos, encargamos especialmente en un bar de abajo, un pollo que nos dijimos que fuera perfecto. Y nos eligió el mejor pollo, tal, nos hizo el pollo, y nos íbamos comiendo entre todos mientras íbamos grabando imágenes del pollo como iba desapareciendo. Y quedaron, pero dejando los huesos en su sitio, ¿sabes? Quitando el trozo. Y nos reímos un poco. Hay cosas divertidas también. Ese es el que más me gustó. Luego es un juego que apetece jugar, ¿no? Seguro que ahora algunos se pone a buscarlo. No sé si se andará por ahí, pero claro, eso solo con la pistola. ¿Qué inquietudes en cuanto a géneros para programar? ¿Cuáles eran vuestros géneros en los que más os apetecía jugar? O sea, plataformeo, acción, disparos. ¿Con cuál disfrutabais más? ¿Con cuál disfrutabais más programando? ¿O da igual? Todo terreno aquí. A mí la verdad es que no me gusta jugar, entonces no soy muy jugón, pero si prefiero un género soy de plataformas siempre. Las plataformas son uno de matar por matar, tampoco sin mucho puzzle ni mucho entretenimiento, simplemente matar sin pensar. Algo para desahogarse simplemente. Muerte siempre va bien, matar a alguien. Matar siempre es muy bueno. Desahoga mucho. En videojuegos, claro. Bueno, yo siempre he dicho, me han gustado los juegos de acción-aventura. Realmente es curioso porque a partir de eso de la serie MUX es donde disfrutaba el Army, aunque luego los demás no los programé yo, pero los diseñé. Y es el tipo de juego que me gusta. Y también esa acción, me refiero a esa acción de disparos. Me gusta, y claro, eso fue una época en la que no se podía hacer muy inmersivo, en el sentido de que no era 3D, no era realista, pero luego he hecho un remake del Game Loop, que para mí es el juego vivido, en el sentido de, aunque es el que menos gente ha jugado y de aquí seguramente que nadie, porque es un juego actual, pero hay mucho de mí ahí, porque he hecho prácticamente todo desde el guión, me he involucrado a todos los guiones, la parte técnica, gráfica y cometiendo enormes errores porque no se puede hacer, eso es algo que se aprende con el tiempo. Y yo ya lo sabía y aún así lo hice, no se puede ser lead designer y a la vez productor, son puestos incompatibles, pero bueno, también da sus frutos. Entonces en ese sentido pues es el tipo de juego que a mí me gusta hacer. Y por esa razón realmente como esos juegos terminaron o cayeron mucho en el deseo de los jugadores, empezaron a tener más éxito los juegos de tipo el Farming, luego el Candy Crush, luego tal, que bueno, posible que otro tipo de juegos más sencillos, pues yo me quedé un poco fuera de juego, en este caso. Entonces, realmente la realidad virtual me ha permitido volver a esos juegos, que son juegos los de la realidad virtual de acción, muy inmersivos y muy lo que a mí me gusta. Bueno, pues yo juegos, en la época de Veteran eran más de plataformas de acción, un poco disparos, o sea, y siempre, al final siempre era salvar a alguien. Tenía siempre a salvar a la novia, a la princesa, al hijo de Guillermotel, etcétera. Más tarde ya sí que me metí más a hacer alguna aventura, en el Lazo del Perro, una aventura gráfica.
Luego, cuando nos metimos en Estados Unidos con SV, allí le gustaban mucho los juegos de disparos. Hicimos el Disquear 1, Disquear 2, el Disquear que era de tanques y tal. Y al final hemos parado haciendo parches. O sea, increíblemente de toda la rama que hemos hecho al final, parchís, el ajedrez, las ramas, juegos más de mesa, que digamos, aunque parezca mentira, es el que más nos ha empujado a la empresa a ganar dinero. Increíblemente. Mirando vosotros cuando programabais, ¿buscabais inspiración en el mercado extranjero? Bueno, vamos a ver, el mercado extranjero quizás no. Pero sí que buscamos en las máquinas grandes. De hecho, el juego el Corsario, no es que sea una copia, pero vamos, sí que nos inspiramos en un juego que eran dos hermanos, no me acuerdo qué es el nombre, dos hermanos que salían a pelear en una máquina grande, que era muy nombrado pero no recordaba el nombre. Y ahí mi compañero y yo estuvimos ahí tirando monedas y monedas y ellos se empeñaban en hacer un juego de estos y tal. Y de hecho se lo propusimos al jefe de ópera y lo aprobó, ¿no? Pero con una condición. Él sí que hizo la parte de pelea, ¿no? Y yo hice la segunda parte, que en aquella época se empeñaron todos en hacer dos partes de juego. La segunda parte mía era más un barco, con más subir escaleras, bajar escaleras, era muy diferente, no tenía nada que ver con pegar puñetazos. No me gustaba el tipo de pelea. Creo que depende. Bueno, yo lo que hice fueron ports, entonces un poco podía fijarme en el extranjero, en los juegos que se hacen en el extranjero. Pero bueno, los juegos que hacía para mí y para mi hermano, que al final es como aprendí a programar, tampoco me basaba en nada porque no conocíamos nada. Estábamos, digamos, aislados, ¿no? No había documentación, no había revistas todavía, no había nada. Entonces hacíamos un poco lo que nos apetecía. Pero bueno, siempre basados en juegos de plataformas o de peleas, básicamente. Pues no lo sé exactamente. Es inevitable que si estás jugando a otros juegos, te fijes en ellos. Pero, por ejemplo, nosotros hemos jugado mucho a Dixie Willy y al Manic Mine, pero horas y horas y horas. Pero yo no sé ahora mismo si fueron previos o no a la User Base, que es una plataforma, ahora mismo no sé si o fue posterior o no lo sé, pero seguro que si fue anterior algo incluiría. Pero luego en los juegos que yo más he jugado, mi juego preferido es el Defender de Williams y no he hecho nada parecido. No creo que pueda igualarlo ni nadie ni nunca. Esa es algo es un juego que está hecho con los chips, ¿sabes? Los sonidos eran de los chips. Yo he leído bastante sobre ese juego. El primero, el de la máquina de Williams. Y, o sea, esos sonidos de pop, cuando el hiperespacio, el sonido de la forma, el barco, es algo que me ha pasado. Lo trepidante que es. Y nunca he intentado, siendo lo que más me gustaba, pues no. Es verdad que, por ejemplo, el Neumux de Spectrum y de Amstrad, que es el mismo, es como una especie de homenaje a muchos juegos, porque dentro tenía muchos juegos, unos tipos Scrabble, Scramble, que es lo que le gustaba a Willy, que era de bucear, o que ibas con el mini submarino y te atacaba la novena de Billy, o sea que es verdad que tenéis estilos de juegos dentro de lo más parecido al Defender puede ser esa fase, pero sin decirte que el fluido está, si todos lo estamos en nuestro lado, con lo que vemos a nuestro alrededor. Bueno, a ver, gente del público que ya vais aquí rato escuchando, preguntas, venga va, seguro que tenéis preguntas que hacer aquí a esta gente. Venga va, ¿sí? Buenas a todos. Quería preguntaros en el tema de ser programadores si vosotros utilizabais bastante el recurso de desensamblar juegos, por ejemplo, para detectar alguna técnica novedosa de programación o, bueno, si era un recurso que solía utilizarse en esa época.
Gracias. Yo la verdad es que no es un recurso que no he utilizado nunca. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que si gastamos una tinta de desensamblado de otros juegos? Para descubrir trucos Sí, de cómo hacer exacto. las cosas. Por ejemplo, ¿no? técnica Filmation, cómo funcionaba. O sea, que sí. Sí, ¿no? Rotundo. Sin ninguna duda. O sea, copiamos los que podíamos romper, también te lo digo, que podías romper y por supuesto cogías, empezabas a mirar, claro, no siempre veías, buscabas los trocitos que podías conocer, porque no ibas a coger todo, pero por ejemplo, que te diré yo, la rutina de cómo poner colores, que a veces había alguna mejorado, o cómo ponían los ojos para cualquier cosa, sí, por supuesto que desensamblabas. Yo para copiar código no, pero para copiar programas sí. O sea, craquearlos y tal, pues sí usamos el desensamblado, porque para otra cosa no lo uso. No. Vamos a ver, en la época de Space de Amstrad, o sea, en la época antigua, nunca hemos desensamblado nada porque yo creo que era más costoso que usar nuestro sistema de desarrollo. Date cuenta que nosotros programábamos en C o en un lenguaje propio y entonces el código máquina puro no nos valía para nada. Y luego convertíamos a todos los ordenadores, no tenía sentido. Lo que sí es cierto es que a partir de hacer juegos para PC hemos usado muchísimo software de código abierto, entonces, pero usando el código, es decir, pues las rutinas de compresión, descompresión, de mil cosas, esas todas usas código abierto y lo transformas a tu necesidad. Venga, va, más preguntas, venga, va. Veo aquí algún programador por aquí que está aquí, pero que no se atreve a decir nada. A ver, venga. Buena preguntilla. Como no hay ninguna, ya te acabamos, ¿eh? O sea que... ¿sí? Una pregunta para vosotros. En aquella época, ¿dónde, o sea, cómo aprendisteis vosotros a programar? ¿Fue todo a base de libros? ¿Teníais algún conocido que supiera más en la escuela también? ¿O cómo empezó todo? ¿A base de intento y error? A base de copiar datas, desensamblar el código de las datas y mirar cómo estaba haciendo el juego. En aquella época, quitando Microhobby y alguna revista inglesa que ponía algún jueguecillo, no había nada más. O sea, libros, el único que se podía comprar era el famoso, que no sé si lo contéis vosotros, un libro que es amarillo, que era de código máquina, o sea, que lo tiene casi todo el programado antiguo, pero nada más, no había sitio donde podías hacer como ahora que tienes internet, puedes mirar cualquier cosa. Yo el código máquina te voy a decir exactamente cómo fue. Yo tenía un código de una revista donde mágicamente con unas datas llamabas, hacías una call a una parte o hacías una call a otra parte y eran dos LEDIR. Un LEDIR que volcaba la pantalla a una zona de memoria y otro LEDIR que volcaba la zona de memoria a la pantalla. Claro, aquello era instantáneo. En décimas de segundo se había copiado la pantalla y en décimas de segundo la volvías a poner. Coño, yo vi sus datas y cómo hacía eso. Y a la vez llegaron a mis manos unas fotocopias con todos los códigos mnemotécnicos, con las correspondencias a numérico, ¿no? Entonces claro, yo empecé a ver que el 62 era un LDA, no sé qué, que el retorno era un 201 y empecé a comparar la tabla de datas que tenía con la otra tabla. Empecé a hilar, a atar cabos y empecé a programar con datas. Hasta que ya más adelante conseguí un ensamblador. Estos señores tenían ensambladores, pero yo al principio no tenía ensamblador, con lo cual me costó bastante. Pero ya luego ya sí me hice con el ensamblador y aquello era una maravilla. Eso sí, sin documentación, porque eran piratas, no tenían manuales, no tenían nada y peleando muchas horas. Horas y horas y horas. Aparte de lo que ellos han dicho, existía un fanzine que se llamaba, era de una tienda de productos para Spectrum que se llamaba Ventamati, que era de aquí, creo que de Barcelona o de Cataluña. Esta gente editaba ese fanzine porque eran unas fotocopias grapadas, que es como se llaman los auténticos fanzines. Tenías que suscribirte y te lo llegaba cada mes o algo así, cada 2 meses. Y era verdaderamente, ahí sí que venían listados en código máquina, no codificados, o sea, no números, o
a tirar coma, y vamos dictándonos, eso hemos dictado mucho. Mi hermano, o yo a mi hermano, todos ahí picando los números, pero es verdad que aquí venían fuentes completos de rutinas y venían en código máquina, o sea que ya no tenías que averiguar qué código era ese. O sea, Ventamatic hizo mucho por la programación en código máquina en España. No sé qué fue de ellos, pero realmente nosotros agradecidísimos. Luego sí es verdad que ahora me he acordado que hablando del LDIR, un día salió la rutina de meter 6.912 LDIs, no sé si os acordáis, que aumentaba la velocidad, pero casi al doble, claro, el volcado de pantalla. Eso fue la caña, la Kent, como digo yo. Eso fue la Kent, ¿no? El Spectrum, sí, para volcar la pantalla del Spectrum, que tú lo hacías en memoria para hacer los sprites y luego volcabas la pantalla a pantalla. Y hacer un LDIR, eran 4 instrucciones, con un bucle, y en cambio meter 6.912 instrucciones LDI. Yo no me lo podía creer, que había códigos así. Y la gente lo hacía así. Entonces, claro, ¿cómo conseguían algunas las velocidades que conseguían? Era ya escribiendo el código máquina, era la hostia. Esto para que ¿Qué edad teníais desde que empezasteis a programar? ¿Qué edad teníais desde que empezasteis a programar hasta que sacasteis vuestro primer juego? O sea, ¿cuántos años pasaron antes de sacar, desde que empezasteis a aprender a programar hasta que sacasteis el primer juego? Ya. Bueno, pues yo empezaría a programar por el año 85, o sea, cuando cogí el primer Spectrum, ¿no? Y empecé a sacar el primer juego, no profesional, sino medio profesional, porque sí que salían en cassette, pero no en empresas grandes, ¿no? Sobre el año 87, y en el año 89 también el primer era. 3 años suele, cada uno suele, cada lo que sea, ¿no? Ahora, se pasan muchas noches sin dormir, la verdad. Yo creo que empecé a programar, la verdad que no sé exactamente la edad, 12, 13 años, y el primer juego lo saqué con 18, o sea, pasaron 6 o 7 años. ¿Qué te impulsó? O sea, que dijiste, yo quiero hacer esto y no quiero ir al parque. Yo tenía la calculadora aquella que tenía y veía que servía para algo más que para multiplicar, sumar y restar, ¿no? Entonces no sabía las letritas azules que tenía debajo de las teclas, no sabía para qué valían. Entonces, ¿qué es esto de un for? ¿Qué es esto de un LED? ¿Qué es el next? No sé qué. Entonces, bueno, vas cogiendo los manuales, ese sí tenía manuales afortunadamente, ¿no? Y vas aprendiendo, vas viendo lo que es un bucle, ves que eso tiene utilidad, que puede servir para jugar, porque claro, en aquella edad no pensaba en otra cosa más que en jugar, ¿no? Y bueno, pues esa fue la inquietud que me llevó a programar. Luego ya, claro, eso era una mierdecilla con una pantalla de LCD, no sé si tenía 72 caracteres, que no podías hacer mucho. Y entonces, bueno, pues ya me compraron un 1020 y aquello ya, y luego ya empezamos con los trucos de papá, mamá, lo necesito para estudiar, y entonces ya me compraron un Amstrad y ahí ya pues, estudié un montón. Pero a ti no te pilló aquella época en la que uno está a tope con algo, no sé qué, y es la época en la que a uno le empieza a picar aquello de aquí abajo y se descuida de otras cosas y solo va a lo que va. Sí, efectivamente, yo cuando acabé Sabrina y los Moon, pues me llevaron a Iverson, me estuvieron tentando para empezar a trabajar. Luego la persona con la que estaba haciendo los Moon también quería que me pusiera a trabajar con él, pues bueno, él estaba preparando un programa de quinielas, para hacer quinielas, apuestas deportivas, y necesitaba a alguien que le ayudara. Luego empezó con temas de bolsa, pero bueno, ahí mis padres fueron bastante tajantes y me obligaron a terminar de estudiar, y me alegraré bastante. Las gracias de mi parte. Tengo que agradecerles a mis padres que me obligaran a seguir estudiando y no irme a trabajar. En aquella época, claro, te tentaban con un salario, en aquellos tiempos andaba en torno a los 600 euros al mes, era un gran salario, y te tentaban con eso, y bueno, pues hubo mucha gente que coló, y dejó los estudios, y bueno, pues unos les ha ido bien, otros les ha ido mal, ¿no? Tampoco quiere decir que aquello hubiera sido malo, pero bueno, yo he preferido seguir como el seguir. Sí, bueno, yo empecé con el Apex Box, que un compañero de facultad
oficina que no trabajaba por las tardes y no sé cómo consiguió la llave y nos íbamos a ir estragis total. Nos metíamos, es que para mí era como una máquina, era como ver la máquina esa encender, el proceso de encender y luego el disco grabando rock, era como todo, y ahí aprendimos Basic en el Apple II y luego me regalaron un GTX 81 que es con el que empecé a hacer juegos, pero yo no publiqué hasta que no tuviéramos el Spectrum. O sea, los dos primeros que sacamos fueron para el Spectrum, aunque tengo por ahí un montón de cintas de jueguecitos que hice para el GTX 81. Un remake del Matrix, que era una pasada. No sé si habéis jugado al Matrix, una pasada. Luego el Matrix que hicieron para Spectrum ya no era lo mismo. El Matrix de GTX 81 con caracteres gordos, bueno, que era una cosa que sí que le echamos horas. Y bueno, ese juego hizo un churro en Basic a la GTX 81, pero comparado con el Matrix auténtico. Realmente tuve que empezar a publicar, no sé de cuándo es el Spectrum, que es el mismo año que salió, porque yo lo tuve en los primeros. De hecho, es increíble, recuerdo perfectamente el catálogo que hizo Sinclair, era una pasada, hizo un catálogo a 5 tintas con plata incluida, y el catálogo salió antes en un encartado en una revista, en Computer Hoy o alguna de estas que compraba, y el catálogo, o sea, lo desgastamos de tanto mirar, o sea, el plata desaparecía completamente, y eso se acaba yendo. Y mi tío, es curioso que fue realmente mi tío que vivía en Inglaterra en esa época, que vino en Navidades y nos trajo de regalo GTX 81. Pero claro, al año siguiente ya le pedimos y le mandamos la pasta para que nos trajera el Spectrum 16K, claro, no teníamos para más. Pero durante todo el año estuvimos desgastando el puto catálogo, tipo, es que esa sensación cuando abrimos... Eso yo creo que nos pasaba a todos, ¿no? Yo con el catálogo de Corte Inglés, cuando encargué el Amstrad de fósforo verde, igual lo tocabas ahí a ver las teclas, a ver si podías palpar cómo eran las teclas, ¿no? Ese catálogo habría que recuperarlo. El primer catálogo del Spectrum, cuando salió el Spectrum, que al principio era solo 16K, creo, es un catálogo, bueno, es un encarte, pero que venía así doblado en 3, no solo un tríptico, y eso me encantaría verlo. Hombre, tenemos aquí a la gente del mundo del Spectrum, que igual... Ellos mismo tienen ese catálogo. Por eso, vamos a ver. A ver si nos escucha el amigo Javi Ortiz del mundo del Spectrum. Por favor, ven aquí, caballero, ven aquí, que te vas a hacer una pregunta. Ven, Javi, ven. Te he enganchado, sí, sí. Señores, Javi Ortiz del mundo del Spectrum, aquí lo tienen. Ha lanzado aquí Víctor Ruiz una pregunta. Ha lanzado una pregunta y yo, aprovechando que estás tú aquí, oye, ¿qué coño? Me voy a preguntarlo. Todo tuyo. No, decía que nosotros teníamos el GTX 81 y ese año que nos lo regalaron, no sé, en el 82, 83, nos llegó en un Computer Hoy o algo así un encarte de un anuncio en un tríptico que iba separado, o sea, se sacaba, era un encarte dentro, y era un catálogo del tríptico del Spectrum cuando salió, el que era todavía el de 16K. Sí. Y en ese catálogo hay por ahí alguna imagen, un PDF porque ya pedirlo en auténtico, eso sería la hostia. Yo lo compraría, no sé cuánto pagaría, porque esto creo que se paga carísimo. Pero lo pondría en mi despacho así, extendido, si alguien lo tuviera. Bueno, pregunta jodida. Eso, a ver, la web principal es Wall of Spectrum, la inglesa. Si ahí no está, es complicado, realmente complicado. Es el catálogo original de Sinclair del Spectrum 32. Sí, está hasta ahí, porque es el repositorio del Spectrum. De todas las cosas. Sí, sí. De Wall of Spectrum. Wall of Spectrum.org. Sí. Venga, gracias. Por favor, un aplauso para Javi Ortiz por esta aportación. Bueno, si alguna vez nadie más tiene alguna pregunta, no hay ninguna mano, pues os pido un aplauso para Javi Ortiz.